profe. Sí, yo también le puse ya. No sé a cuál de los dos le habrá quedado entonces, listo. Bueno, entonces bueno, vamos a continuar. Edad de plata de los cómics, vamos a... ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Perfecto, bueno. Entonces la clase pasada terminamos todo lo que es como la edad dorada del cómic, ¿listo? Vimos pues como esos principales personajes de esa época. Se habló desde el nacimiento de Superman, se pasó por Batman, Mujer Maravilla, Capitán América, Flash, ciertos distintos personajes. Y ahora vamos a caer en la siguiente edad, que es la edad de plata de los cómics. Se dice que arranca hacia 1956, donde se da inicio a esta segunda edad de los cómics y llega hasta comienzos de los 80s, 1983. Hay gente que incluye todos los 90s, hay gente que se queda en el 80, ¿cierto? Pero el 83 es, digamos, como el promedio para esto. ¿Qué pasa entonces? Tenemos cambios sociales que atraviesa la época de los años 60 y 70 que van a verse reflejados en los cómics y en las producciones audiovisuales sobre estos personajes que se realizan en esta época. Caso, por ejemplo, de la serie de televisión de Batman, protagonizada por Adam West. Ya en cuanto a la creación de los personajes, se ve como la sed de conquista del enemigo va a pasar a un segundo plano y comienza un interés por conquistar los enemigos internos de los personajes, ¿cierto? Se deja de pensar en que solo hay villanos externos y también se empiezan a explorar los muy bien llamados demonios internos, todo eso que cargamos nosotros como sujetos adentro de nosotros y que los héroes no son ajenos de tenerlos, ¿cierto? Es justamente esa es, pues, digamos, como la premisa. Entonces ahí se empieza a ver una marca social que es muy característica en los personajes que crean Stan Lee y Jack Kirby, ¿cierto? Ellos son prácticamente los personajes más influyentes de esta época de los cómics, ¿cierto? Este dueto, y luego se suman John Romita, Buscema, varios personajes pues, que acompañaron a Stan Lee en este proceso de creación de los personajes, y ahí es bueno pues tener como una claridad. Stan Lee no era ilustrador de cómics, Stan Lee era realmente un creativo, él era el que tenía las ideas, ¿cierto? Entonces él es el que pensaba en los personajes y luego se iba y se sentaba con Romita y le decía, bueno, vamos a hacer un personaje que es así, 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 y él era el que se empezaba a dibujar, lo mismo Jack Kirby, ¿cierto? Con todos estos personajes. Ese era pues digamos como su trabajo real. Mucha gente, no solo en Colombia, sino en Estados Unidos, juraba que Stan Lee era dibujante. Y muchas veces se aproximaban a él y le decían, regáleme un dibujo, y Stan Lee no sabía dibujar. Stan Lee era muy bueno, era escribiendo y creando las historias, ¿cierto? De ahí que Marvel Comics recibe el nombre de la Casa de las Ideas, ¿cierto? Justamente porque Stan Lee era una persona muy creativa y todos los personajes tienen, digamos, pues como mucho contenido, por eso se llama la Casa de las Ideas. ¿Listo? Entonces ahí es donde vemos nosotros que aparece por primera vez en 1962 el Hombre Araña en una revista que se llama Amazing Fantasy. Aparece en una casualidad de esas que se ven en el mundo de los cómics, y es que había una revista que estaba a punto de cerrarse, ¿cierto? Que era Amazing Fantasy. Stan Lee se le había ocurrido un nuevo personaje. Primero pensó que iba a ser una mosca, ¿cierto? Porque lo vio una mosca pegada a la pared y dijo, ve, qué interesante alguien que pudiera pegarse a las paredes y esto, pero finalmente lo adoptó pues por el lado del Hombre Araña, ¿cierto? Y tuvo además la idea de hacer un personaje que era un joven, ¿listo? Entonces, cuando él le presenta eso al editor, el editor llega y lo mira y le dice, pero vea, esto tiene varios problemas. El primero, una araña no atrae, no va a ser atractiva. No le tiene miedo a las arañas, ¿cierto? Nosotros aquí en Colombia de pronto no estamos muy familiarizados con eso, aunque sí le tenemos miedo a las arañas, pero aquí en las ciudades no sucede lo que pasa a veces en Estados Unidos, que en las ciudades hay casos de, por ejemplo, en Estados Unidos hay un tipo de araña que es la araña violín, que es una araña chiquitica,
y lo pica usted, usted se puede morir de la picadura de una araña violín, perfectamente, ¿cierto? Entonces, la gente le tiene verdadero pavor a las arañas en Estados Unidos, y el editor le decía, pero es que la gente no le va a gustar. Y adicionalmente, cuando le contó que era un joven, que era un estudiante, el tipo le dijo, y menos pues siendo un pelado, porque es que la gente va a haber un pelado y los pelados son los sidekicks, los pelados son Robin, son Bucky, pero no son el protagonista de la historia, ¿cierto? Entonces Stan Lee le dijo, no, pero hagamos la prueba y esto y lo otro, y el editor le dijo, bueno, ya que Amazing Fantasy se va a cerrar, entonces publiquémosla en esa revista, en la Amazing Fantasy número 15, hagámoslo, publiquémosla a ver qué sucede. Y al fin y al cabo la revista se acaba. Y cuenta Stan Lee que luego de la publicación lo busca el editor y le dice, Stan, ese magnífico personaje que te inventaste, ese personaje tan genial que te inventaste que se llama el Hombre Araña, tenemos que seguir haciéndole historias, ¿cierto? Después de que le había dicho en un principio que eso no iba a pegar, cuando se dio cuenta de las ventas, ahí fue donde le empezó a gustar el personaje y dejó de llamarse la revista Amazing Fantasy para llamarse Amazing Spider-Man. Entonces la primera revista en la que aparece este señor es Amazing Fantasy, luego se pasa a llamar Amazing Spider-Man, y ahí es donde está la magia de este personaje. Y es que Spider-Man puede ser cualquiera de nosotros. Spider-Man es el pelado X de un aula de clase. Spider-Man no es lo que estábamos acostumbrados nosotros a ver en la Edad de Oro del cómic, que miren que en la Edad de Oro eran semidioses, personas que incluso eran el mejor deportista del salón, el capitán del equipo de fútbol americano, ¿cierto? Era gente sobresaliente. En este caso, el protagonista es un ñoñito X de un salón de clase. De 30, 40 personas que hay en un salón de clase de secundaria en Estados Unidos, este era no ese uno que resaltaba, sino que este era uno de los otros 39 que estaban por ahí en el aula y que nadie les paraba bolas, ¿cierto? Y esa es la magia que tiene este personaje, porque tiene ese contenido social, que tienen los personajes de cómic justamente de esa época. Y él es, digamos, como la mejor demostración. Entonces, vamos a ver justamente quién es Spider-Man. Y por eso a mí me parece muy bonito el inicio de la película de Spider-Man de Sam Raimi, que la película empieza diciendo, ¿quién soy yo? Y arranca él diciendo, ¿quién es él? Y él no habla de Spider-Man, él habla de Peter Parker, ¿cierto? Entonces, y le cuentan a uno, a mí me parece muy bonita esa película, porque le cuentan a uno muy bien cómo esa primera historia de Spider-Man y le muestran a uno la revista prácticamente hasta que aparece el Duende Verde. Es básicamente eso, cómo lo pica la araña, la familia, todo. Entonces, ¿quién es Spider-Man? Spider-Man es Peter Parker, que es un pelado que en un principio estaba terminando colegio, ¿cierto? A él lo manejan mucho entre terminando colegio, empezando universidad, pero entonces un pelado de colegio que, como ya lo decíamos, era el ñoñito, era el nerd del colegio, ¿cierto? Del salón de clase, que era un pelado X, tenía sus amigos, pero por ejemplo él está enamorado de la vecina, que es Mary Jane, y Mary Jane ni sabe que él existe, ¿cierto? No tiene ni la más mínima idea de que él existe, y son vecinos, viven en las casas uno al lado del otro, y ella ni ha caído en cuenta de que él es el vecino y que están en el mismo salón ni nada por el estilo, ¿cierto? Eh, es un pelado que vive con los tíos, ¿cierto? Con el tío Ben y y la tía May, ¿cierto? Los papás fallecieron en un accidente automovilístico. Ya más adelante, por allá en una historia, le pusieron pues que los papás eran espías de Shield y fueron asesinados pues por Shield realmente, perdón, por Hydra, ¿cierto? Pero realmente ellos no eran pues absolutamente nada de eso. Ellos simplemente eran dos sujetos X y fallecieron en un accidente automovilístico. Entonces él vive con los tíos, se mantienen alcanzados de plata los tíos. Entonces él en sus cosas de universidad tiene que ser muy responsable, del colegio, perdón, no de la universidad, tiene que ser muy responsable porque tiene beca.
para no tener que pagar nada, entonces él tiene que mantener la beca, entonces tiene que hacer parte de grupos de estudio, de investigación, y tiene que mantener un puntaje alto en las notas. Adicionalmente está enamorado de la vecina y la vecina no le para bolas, ¿cierto? Le hacen bullying por ser el nerd del salón, ¿cierto? Todo ese tipo de asuntos. Y de ahí entonces viene que por una casualidad de la vida, en un viaje del colegio, lo pica una araña radioactiva, le da poderes y al darle esos poderes, entonces tiene que salvar el mundo, ¿cierto? Adicionalmente le matan el tío, como le matan el tío, entonces él queda con todas las responsabilidades de la casa. Ese cuento de con gran poder viene gran responsabilidad, no solo es a las responsabilidades de héroe, sino a las responsabilidades de sujeto. Entonces, él ahí es donde tiene que empezar a responder por los gastos de la casa, ¿cierto? Porque a la tía May no le alcanza con la pensión, entonces tiene que ayudar, entonces tiene que pagar una hipoteca, entonces consigue no uno, sino muchas veces dos trabajos. Siempre es reportero de un periódico de Nueva York, pero parece que fuera un periódico en Colombia porque le pagan muy mal las fotografías. Mm, lo han mostrado también como que vende pizza, como que hace distintas cosas, ¿cierto? Para poder sustentarse y fuera de eso tiene que cumplir con todo lo otro. Entonces, lo pica esta araña, le da unos superpoderes y hace lo que cualquier persona haría con superpoderes. ¿Qué es? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que hace, muchachos? Hola. Profe, no sé, mirar si puede volar o alguna cosa, no sé. Mm. No, la gente dice, ah, no, pues si yo tengo superpoderes, salvar el mundo. No. Realmente lo que haría cualquier persona cuando tiene superpoderes es lo que él hace, aprovecharse de eso. ¿Para qué? Para conseguir a la vecina, ¿cierto? Él está enamorado de la vecina no le para bolas, literal se da cuenta que Mary Jane es gasolinera, ¿cierto? Porque ella anda con el capitán del equipo de fútbol americano que tiene un convertible, entonces él quiere comprar un carro. Y por eso les digo que es muy similar la historia del primer cómic a la que vemos en la revista número uno de Spider-Man. Eh, Se ve pues justamente a Spider-Man que dice, bueno, voy a comprar un carro y encuentra un carro y justamente el premio que dan en en un ring de lucha libre, lo que vale es lo que vale un carro convertible que él vio. Entonces él quiere comprar ese carro para impresionar a Mary Jane y que Mary Jane se enamore de él, ¿cierto? Entonces se va para el ring de lucha libre, lo lleva el tío, ¿cierto? Él, él llega, se presenta como Spider-Man, todo el cuento, y el asunto es que tiene que sobrevivir, creo que 3 minutos, tiene que estar parado, pues, y sobrevivir o vencer al personaje, pues, que en la película le ponen Jigsaw. Tiene que sobrevivir, digamos, 3 minutos con este tipo en el ring de lucha libre, y él lo elimina como en un minuto. Entonces, cuando él va a cobrar el dinero, el empresario de lucha libre le dice, hombre, qué pena con usted, pero es que el dinero era si usted sobrevivía 3 minutos y usted pues, lo eliminó en un minuto, entonces no le voy a dar la plata. Y él le dice, pero ¿cómo así? Y la respuesta del tipo es, no es mi problema. Luego él va saliendo de la oficina, ve que un tipo entra hasta la oficina y luego sale porque acaba de robar al empresario y el tipo le pasa por encima y él no lo frena. Cuando el empresario se asoma y le dice, ¿por qué no lo paró? La respuesta de él es simple, no es mi problema, ¿cierto? Tristemente sí se le convierte en el problema porque pues él había quedado con el tío, él le había dicho al tío que iba a estudiar, ¿cierto? Entonces el tío le dice, lo recoja a tal hora. Cuando él sale y se va a encontrar con el tío, encuentra que el tipo que venía de robar al empresario le robó el vehículo al tío y por robarle el vehículo lo asesinó, ¿cierto? Entonces ahí es donde le queda sonando el cuento de con grandes poderes viene una gran responsabilidad y decide convertirse en el amistoso vecino de Nueva York, mejor conocido como Spider-Man, ¿cierto?
Ese es entonces lo que pasa con Spider-Man. Pero entonces miren que él y todos los personajes de esta época de plata van a ser personajes que están amarrados o están sujetos como a ese asunto, a ser personajes muy sociales, a ser personajes muy cercanos a la gente, a ser personajes que usted mismo se identifica con ellos, ¿cierto? Usted los va a ver y usted va a sentir esa identidad, va a sentir esa identidad porque usted va a decir, es que puedo ser yo, ¿cierto? Y de ahí pues el asunto, obviamente lo picó una araña radiactiva, pero todo el resto del componente social del personaje se parece a nosotros mismos, a lo que somos nosotros en nuestra vida diaria, ¿cierto? El hombre araña llega a ser un personaje como tan del común, por así decirlo, que hay historias de Spider-Man donde lo muestran que él ya está casado con Mary Jane y muestran pues el closet de él, y el closet de él es camisa, chaqueta, blue jean, traje de Spider-Man, camisa, blue jean, traje de Spider-Man, ¿cierto? Es como de su cotidianidad, y muestran a Mary Jane planchándole el uniforme de Spider-Man, ¿cierto? Porque es eso, es mostrar que estos personajes no eran esos dioses que nos contaron en la Edad de Oro, sino que son personajes mucho más aterrizados a lo que somos nosotros hoy en día. ¿Algo para agregar de Spider-Man? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O no? ¿Estamos? Estamos. Perfecto. Bueno, de ahí entonces aparece Thor. Thor aparece a la mano de Jack Kirby y Stan Lee, y aunque es un dios, ¿cierto? Miren que es parecida a la fórmula de la Edad de Oro, porque es un dios, ¿cierto? Tal cual es un dios traído de la nórdica, que le dan, ¿cierto? Es el famoso dios del rayo, dios del trueno, pues que con su martillo Mjolnir puede invocar rayos y tiene pues poderes, ¿cierto? Una super fuerza y todo, pero que es condenado a bajar a la tierra por su papá Odín cuando se da cuenta que está haciendo pues como demasiado arrogante. Entonces Odín le dice, usted tiene que aprender de los humanos, y lo manda a la tierra, ¿cierto? Entonces él baja a la tierra, y ya aquí en nuestro planeta, él empieza pues digamos con su arrogancia y todo el asunto, pero finalmente se sigue acercando a los humanos a tal punto que ya termina enamorado de la raza humana y se convierte en el defensor de los humanos, ¿cierto? Thor tiene, digamos, pues como esa cosa que en la película fue demasiado rápido, ¿cierto? Miren que en la película el primer día él es todo arrogante y eso, y al otro día sale sin blue jean, sin camisa, en blue jeans, a pedir desayuno, ¿cierto? Cosa que en el cómic obviamente se demora mucho más tiempo como en dejar esa arrogancia, pero en una película usted no tiene tiempo para contar una historia tan larga. Entonces, obviamente por eso, en esta pasa, digamos como tan rápido el asunto. Eso es lo que pasa entonces con este personaje, y es un personaje muy interesante porque, vuelvo y les digo, es ese dios que está en la tierra, pero que quiere ser humano, porque él se enamora de la raza humana y se quiere acercar demasiado a los humanos. Detrás de esto hay una historia con el martillo, con el Mjolnir, y es que el Mjolnir es un martillo que incluso tiene la inscripción que dice: solo aquel hombre que sea digno puede levantarlo, ¿cierto? Puede levantar el martillo, y tiene pues como su lectura. Entonces se dice que la persona que pueda levantar el martillo se convertirá en Thor, o tendrá los poderes de Thor, ¿cierto? Por eso, por allá en Era de Ultron, cuando están los Avengers pues como en la Torre Stark intentando levantar el martillo, cuando el Capitán América estuvo a punto de levantarlo, Thor se asustó, porque podía perfectamente pasar que el Capitán América lo levanta, recibe los poderes de Thor y Thor se devuelve para Asgard, ¿cierto? Pero ya luego vimos, espero no estarle haciendo spoiler a nadie, ¿cierto? Se supone que es la película más vista de todos los tiempos y del año pasado, en Endgame, y por eso
el Capitán América logra levantar el martillo y utilizarlo, y miren que recibe los poderes de Thor, porque él logra invocar rayos y le tira los rayos a Thanos y tira y vuelve, ¿cierto? Justamente es por eso, ¿cierto? Porque solamente las personas dignas. Ya más adelante en la historia sigue pues como avanzando, y hoy en día Thor es una mujer. La mujer es la doctora, se me escapa el nombre de la doctora, espérense, pasteliémoslo. Jane Foster, ¿cierto? Que es la doctora a la que se enamora Thor en la película. Jane Foster levanta el martillo, y en el momento que ella levanta el martillo, se borra la escritura donde dice que cualquier hombre que pueda levantarlo, dice, y lo cambian por cualquier persona, ¿cierto? Queda como que cualquier persona que pueda levantarlo, porque es algo parecido a lo que hay, a la leyenda que hay en El Señor de los Anillos, de que no man can kill the Witch King, ¿cierto? Que ningún hombre podía acabar con el rey brujo de Agnar. Y cuando, cuando lo van a matar, llega la heroína y le dice, pero es que yo no soy ningún hombre. Se quita el casco, ¿cierto? Y le entierra la espada. Entonces, justamente es eso, ¿cierto? Como esos mitos que han sido como tan machos, por así decirlo, los han ido cambiando. Entonces, por eso decidieron poner a Jane Foster de Thor, ¿cierto? Para ir, digamos, como alivianando un poquito cargas, tener una mujer también en el grupo de los Avengers, todo. Han ido, pues, digamos, como haciendo los cambios, ¿cierto? Bueno. Luego viene Hulk. Hulk es un personaje que, aunque no es un adolescente como nos muestran a nosotros a Spider-Man, tiene cosas con las cuales los adolescentes se vinculan y sienten a Hulk como un personaje muy cercano, ¿cierto? Hulk es un científico que se llama Bruce Banner en el cómic perdón, el cómic es basado en la novela de el extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde, donde un científico se toma una poción para liberarse y convertirse en un monstruo y hacer cuanta cosa se le ocurre y se le atraviesa y destruye lo que sea. Y es como una comparación con lo que sería el alcoholismo y el uso de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Donde se crea cierta dependencia entre el Dr. Jekyll y el señor Hyde, ¿cierto? Y el tipo pues como que se vuelve adicto a ser libre y a ser ese personaje, pero en el caso de Hulk es un monstruo que se libera debido a unos rayos gamma, un accidente con rayos gamma que recibe Bruce Banner, ¿cierto? Bruce Banner recibe pues como esa pequeña descarga de rayos gamma y libera el personaje de Hulk. Entre las múltiples teorías que han aparecido en el universo de Marvel, hay una que dice que Hulk siempre estuvo adentro, adentro de Bruce Banner, y que realmente lo que sucede cuando él recibe la descarga de rayos gamma es que Hulk sale a defenderlo, ¿cierto? Básicamente, que no es algo creado por los rayos gamma, sino que realmente es algo que estaba en su interior y se liberó con los rayos gamma para defenderlo. Y por eso es que muestran que él, por ejemplo, se va a dar un tiro y sale Hulk y destruye el arma, ¿cierto? Él se convierte inmediatamente. Por eso es que la famosa frase en la primera película de Avengers, cuando el Capitán América le dice a Bruce Banner, pero no estás enojado, y él le dice, ese es mi secreto, siempre estoy enojado. O sea, él siempre ha tenido la bestia adentro, él siempre ha tenido a Hulk presente, y en lo que se parece a los adolescentes y que por eso les gusta tanto, es justamente en el asunto de que este personaje es un personaje que no encaja en ningún lado, ¿cierto? Eso se veía mucho en la serie de televisión de los años 70, que aquí la dieron por allá en los 80, que se llama El Hombre Increíble, y que tiene una característica muy divertida o muy curiosa, y es que cuando
no sé si ustedes se han dado cuenta o han caído, pues digamos, en el detalle, los personajes creados por Stan Lee, la mayoría tienen la primera letra del nombre y la primera letra del apellido repetidas, ¿cierto? Entonces está, por ejemplo, Peter Parker, está Matt Murdock, que es Daredevil, está, ¿quién? En los grupos está Fantastic Four, FF, ¿cierto? No, Mary Jane no aplica, pero bueno, hay una cantidad de personajes que tienen, ¿cómo? Robert Reed Richards. Exacto, Reed Richards, Susan Storm, ¿cierto? Justamente es porque Stan Lee lo dice, yo tengo muy mala memoria, y entonces lo hice como un sistema de memotecnia para que no se me olvidaran los nombres. Cuando hicieron la serie de televisión, le cambiaron el nombre al personaje y lo llamaron David Banner, ¿cierto? Cuando Stan Lee vio eso, fue y les dijo, hey, pero un momento, mi personaje no se llama David Banner, se llama Bruce, ¿cierto? Pero entonces le salieron y le dijeron, pues la respuesta que le dieron fue que les parecía un nombre muy gay, que ponerle Bruce Banner, que le sonaba pues como muy afeminado. Entonces, por eso decidieron ponerle David como nombre. Y fue un asunto pues como que él llegó como creador y dijo, no, yo no quiero que esto pase y no sé qué. Entonces lo dejaron y se seguiría llamando David Bruce Banner en la serie de televisión, ¿cierto? De ahí entonces, Hulk, como les decía, tiene ese detalle y es que no encaja en ningún lado, entonces es como el adolescente, ¿cierto? La serie de televisión siempre empezaba con Bruce Banner llegando a un pueblo pequeño porque venía de otro pueblo, y al llegar al pueblo entonces empezaba a buscar trabajo, por allá encontraba una señora que estaba sola en la hacienda trabajando, entonces él dice que él le colabora, que le dé hospedaje y alimentación, que él no le cobra nada, empieza a trabajar con ella, llega un señor que es como el terrateniente del pueblo a ofrecerle dinero por las tierras donde ella vive, el marido casualmente acababa de morir, la señora está con uno o dos de los niños porque por lo general tienen niños, y entonces como en el desarrollo de la historia, Bruce Banner se da cuenta que no fue que el marido murió, sino que lo mandaron matar, y muy probablemente el que lo mandó matar fue el terrateniente este que estuvo ofreciéndoles plata por el terreno. De ahí el tipo ya después manda unos matones a la hacienda. Cuando los manda, Bruce Banner sale, se interpone, hay una pelea, van y lo tiran por allá en un rincón y el tipo se convierte en Hulk, acaba con todo y entonces le toca irse del pueblo y ahí vuelve e inicia la historia, ¿cierto? Entonces, él es como ese adolescente que no encaja en ningún lado, ¿cierto? Miren que un adolescente cuando está en la edad del moco, ¿qué le pasa? Le dice la mamá, bueno, vámonos para donde la tía, y el adolescente dice, no, yo no quiero ir donde la tía, mire que esto y que el otro, bueno, entonces, quédese en la casa, ah, claro, me quiere dejar acá, que me muera de hambre, ¿cierto? Entonces, es justamente ese asunto con este tipo de personajes que los hace tan cercanos. Entonces, él es ese adolescente que tampoco encaja en ningún lado y por eso le gusta a los pelados, ¿cierto? Aunque Bruce Banner en la historia está entre los 30 y los 40 años, ¿cierto? Porque el tipo ya tiene doctorados, tiene maestrías, entonces es una persona que ya ha estudiado demasiado, entonces tiene una buena cantidad de años, pero encaja mucho con los adolescentes. Y además él hace algo que no puede hacer el adolescente, porque usted como adolescente le puede dar mucha rabia lo que le están diciendo, mucha rabia lo que está pasando, pero usted no puede hacer nada. Este tipo se vuelve verde gigante y acaba hasta con el nido de la perra, ¿cierto? Ese es justamente lo que pasa con él. Entonces, es parte, pues, digamos, como del asunto de este personaje, y esa es la cercanía que tiene con los jóvenes. Adicionalmente, ya hablamos pues de la serie de televisión. En cine, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la primera película de Hulk, de estas nuevas, la que es hecha por Ang Lee, a diferencia de muchas personas, ¿cierto? Que no les gusta. Hay un detalle, muchachos, con esta historia de Hulk, y es que a mí me parece la historia más tipo Marvel Comics en el cine de las otras historias que se han hecho. ¿Por qué?
Porque miren que una característica de la cual hemos hablado es que los personajes de Marvel son sociales. Los personajes de Marvel tienen sus demonios interiores. Los personajes de Marvel son primero ellos y luego el héroe, ¿cierto? Primero es Peter Parker, primero es Bruce Banner, antes de ser el superhéroe, ¿cierto? Entonces, esa película, además que narrativamente me parece muy bonito, porque tiene como toda la narrativa gráfica del cómic, tiene viñetas, tiene apoyaturas, tiene unas cosas muy bonitas, tiene ese detalle, y es que a usted primero le cuentan quién es Bruce Banner para luego mostrarle a Hulk. A mucha gente la película no le gusta porque la película dura casi 2 horas y se demoran casi 1 hora en mostrar a Hulk. Pero a mí me parece muy interesante porque hacen toda una exploración de quién es Bruce Banner, cómo era él cuando niño, cómo era su relación con el papá, todo eso que me parece que lo hace un personaje muy sólido, para, para, para luego usted ya presentar a Hulk y que el tipo ya empiece a destruir absolutamente todo, ¿cierto? Por eso me parece un acierto muy grande, pero a mucha gente no le gusta porque dicen justificación aparece el Hulk. Pero esa es la justificación que tuvo Ang Lee en esta película, ¿cierto? Ya más adelante vienen las otras películas, la que es protagonizada, por ejemplo, por Edward Norton, que hizo un muy buen papel Norton, pero lastimosamente cuando llegó la película de Avengers, Norton se pegó de un asunto y fue que él dijo que él quería escribir como lo que hiciera Banner y lo que hiciera Hulk en la película. Y los hermanos rusos como que le dijeron, no amiguito, no lo vas a hacer, y el tipo dijo, bueno, entonces se quedan sin Hulk, y le dijeron, bueno, entonces nos conseguimos un Hulk nuevo, y ahí fue donde ya llegó este otro personaje que miren que ha hecho demasiado bien el papel de Hulk, incluso ya lo último pues en Avengers, que fue ese Doctor Hulk, fue también algo muy interesante, y hace pues digamos como hace un papel muy bueno me parece, con respecto pues a lo que son los otros personajes de Marvel en estas películas. ¿Alguien quiere decir algo, preguntar algo sobre Hulk? Nada. ¿Estamos? Perfecto. Estamos, profe. Muy bien. Luego viene Iron Man. Iron Man aparece entonces en 1963 en la revista Historias de Suspenso, de la mano de Stan Lee y Jack Kirby también. Miren que ellos son prácticamente el dueto ganador, por así decirlo, ¿cierto? Y aparece, en un principio no es como vemos nosotros en la película, que es en el Medio Oriente, sino que es en Vietnam, donde, a diferencia de lo que pasa durante la Segunda Guerra Mundial en la aparición del Capitán América, que el pueblo norteamericano apoyaba que Estados Unidos hiciera una intervención armada en un país extranjero, en esta historia, o en este momento de la historia más bien, el pueblo norteamericano no estaba apoyando, no apoyaba que Estados Unidos hiciera, tuviera participación en este conflicto armado, ¿cierto? Sin embargo, Estados Unidos lo hizo, y de cierta manera la historia de Tony Stark es como una reflexión sobre esa participación en el conflicto armado. ¿Listo? ¿Quién es entonces Tony Stark? Tony Stark es el hijo de una persona muy adinerada que se llamaba Anthony Stark, y él era el hijo, y hereda pues digamos la fortuna de la empresa porque los papás murieron, ¿cierto? Y una de las grandes líneas de producción de Stark Industries es la parte armada, ¿cierto? El armamentismo. Entonces él es secuestrado y se lo llevan para la jungla de Vietnam y lo obligan a crear, o lo quieren obligar a crear un arma. Él allá atrapado logra pues que los tipos estos le den una serie de insumos, y él lo que hace es que aprovecha y crea una armadura que le permite volarse de donde estaba, ¿cierto? Pero entonces, en el transcurso de las cosas, al igual que en la película, muestran cómo para secuestrarlo utilizan una granada de fragmentación y le quedan unas metrallas
en el pecho, entonces tienen que ponerle como un imán en el centro para que evite que las metrallas lleguen al corazón y se muera, y eso luego se convierte en el reactor ARC, ¿cierto? Que es lo que le da potencia a la armadura de Iron Man, a las distintas armaduras, y se crea pues entonces el personaje de Iron Man. Iron Man es entonces, por un lado, el asunto del armamentismo, llega a decirlo Tony Stark, y es: voy a dejar de utilizar armas, ¿cierto? Voy a dejar de fabricar armas y de hacer una industria desde el armamentismo, porque ya vi las consecuencias, ¿cierto? Hasta que él no cae en manos de esta gente que lo secuestra, hasta que él no cae en manos de ellos, no es consciente del daño que estaba haciendo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde es llevado pues digamos al extremo, pues por así decirlo, de terminar con el asunto de vender armas. Obviamente la gente al interior de Industrias Stark no va a querer que eso suceda, porque es una de las entradas más importantes. Sin embargo, él sigue trabajando todo este tema de Iron Man, creando armaduras diferentes, y con una teoría, y es de tener el martillo más grande, y es que el que tenga el martillo más grande es el que más duro pega, y entonces la gente no le va a buscar pleito, ¿cierto? Básicamente esa es la teoría. Entre las historias importantes de Iron Man tenemos varias. Una de ellas se llama el demonio en la botella, que es una de las historias más famosas de Iron Man, y es cuando Iron Man tuvo problemas con la bebida. Iron Man es uno de los pocos personajes del mundo de los cómics que se le ha mostrado ese detalle, y es que tiene problema con la bebida. Y miren que volvemos al asunto de ser muy sociales, ¿cierto? Social, alguien con problemas de bebida, pues es muy normal que la gente consuma alcohol y se esté volviendo alcohólica y todo, ¿cierto? Entonces, en la revista de Iron Man tratan ese tema, y la portada más famosa de esta historia es Iron Man con una botella de whisky sentado en un bar, todo barbado, porque pues está entregado al alcohol, ¿cierto? Entonces, eso es algo que incluso más adelante en las películas lo vamos a ver. Si ustedes se acuerdan de la película de Iron Man 2, cuando él está utilizando Extremis, que es que es un componente de la armadura, le echan la culpa al Extremis y dicen que eso le está creando como cierta dependencia. Pero realmente, si ustedes ven la pelea que él tiene con Máquina de Guerra en esa película, es una pelea de borracho, de bueno, acabe ya la fiesta, no, yo no quiero, ¿cierto? Y es una pelea de borrachos, de yo no me quiero ir, ¿cierto? Tal cual. Entonces, intentan pues digamos como mostrar un poquito de eso. Y las películas de Iron Man son buenas, menos la 3. A mí la tercera película me parece una película muy malita, especialmente por algo, y es que acabaron con uno de los personajes más importantes del universo cinematográfico de Marvel, y es el Mandarín. Cuando ustedes se aproximan a las historias de Iron Man y conocen a profundidad el Mandarín es uno de los seres más poderosos del universo de Marvel Comics, y lo volvieron un payaso, ¿cierto? Como que se quedaron con el cuentico de que era un actor y una cosa y la otra, y hasta ahí llegó. Tristemente, acabaron con un personaje, como les digo, que es un personaje muy teso. Ahí intentaron remendarlo luego con un clipcito que metieron en la edición especial del Blu-ray y del DVD, que se llama All Hail the King, donde muestran pues que el tipo era como un señuelo y por allá se lo secuestra el verdadero Mandarín y se lo lleva. Pero no solo acabaron con el personaje, sino que acabaron con una historia muy interesante que venían trabajando, y es que el Mandarín es conocido por tener 10 anillos que le entregaron una raza alienígena, y son 10 anillos que le dan como unos poderes mágicos, por así decirlo, ¿cierto? Y por eso es pues que digamos se enfrenta a Iron Man, porque tiene ese apoyo de los anillos. Tony Stark fue secuestrado por un grupo fundamentalista árabe en las películas, y cuando muestran realmente quién lo secuestró fue ese grupo se llama
el grupo, la falange, la no sé qué, de los 10 anillos, ¿cierto? Y obviamente los 10 anillos estaban conectados con los 10 anillos del mandarín, entonces era supuestamente un grupo que le estaba haciendo el trabajo sucio del mandarín. Y en la tercera película se cae absolutamente toda esa historia y queda en el aire, ¿cierto? Acabando, pero de la peor manera con el mandarín. Además que también me parece muy como ridículo el final de la película donde Tony termina destruyendo casi todas las armaduras y luego muestran que se manda a quitar el reactor, ¿cierto? Pues el reactor es prácticamente la vida de Iron Man y es lo que le da poder a las armaduras y todo. Entonces es, digamos, como un poquito flojo esa parte del argumento. Además, Iron Man ha tenido algo muy interesante, y es que fue el director de S.H.I.E.L.D. durante un tiempo, el director de S.H.I.E.L.D. y el secretario de Defensa, o sea, el ministro de Defensa de los Estados Unidos. Eso fue durante la época de Civil War, donde él es el que tiene que cabezar entonces ese asunto de la extensión del conteo mutante, y tiene que apoyar el asunto de que la gente tiene que decir quiénes son. Por eso es que en la primera película, al final, Tony Stark sale y dice, yo soy Iron Man, para que nosotros ya no estuviéramos extrañados de que en la película Iron Man estaba como en el aire, ¿cierto? Como que cuando llegáramos a Civil War, él saliera a decirlo, no, que ya fuera algo que se sabía desde hace tiempo. En los cómics durante mucho tiempo se sostenía era que Iron Man era el guardaespaldas de Tony Stark y con eso era con lo que él como que sustentaba que porque Iron Man aparecía en los mismos lugares en los que estaba Tony Stark, ¿cierto? Entonces como que Iron Man fue a salvar a tal persona porque Tony Stark estaba en la ciudad y el guardaespaldas de Tony Stark fue a ayudarle, ¿cierto? Básicamente esa era pues digamos como la defensa pues para que la gente no lo descubriera, pero en las películas salieron demasiado rápido. Él igual cuenta quién es en los cómics, pero se demora muchos años en hacerlo. Y en ese camino él llega obviamente a ser secretario de defensa y el director de S.H.I.E.L.D., justamente en el momento que extienden el conteo mutante, donde todos tienen que decir quién es qué personaje y qué poderes tiene, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se genera el verdadero conflicto de Civil War, donde ellos tienen que firmar y decir quiénes son. Entonces, Tony Stark, como cabeza de defensa del gobierno de Estados Unidos y como la cabeza de S.H.I.E.L.D., tiene que estar en el lado de los que se desenmascaran, y el Capitán América se queda del otro lado, donde él tiene que ser el centinela de la libertad y el defensor de la Constitución norteamericana, y quiere defender el derecho de los compañeros héroes de no contar quiénes son, ¿cierto? Ya eso, el resto de la historia la vimos cuando hablamos de Capitán América, ¿cierto? Entonces, ese es, digamos, pues como lo que tiene interesante este personaje, y por eso es que realmente el enfrentamiento entre ellos dos en Civil War, porque es algo que va, pues digamos, más allá que lo que muestran que le sucedió en Sokovia en la película de Avengers. ¿Algo para decir acerca de Iron Man? ¿Algo para agregar? ¿O alguna pregunta? ¿No? Profe, Contame. yo en las películas siempre tuve la duda, sobre todo en las de los Vengadores, de cómo recuperó pues todas las armaduras y las destruyó en Iron Man 3. Eso me parece que quedó muy al aire también. No entendí bien Es que, cómo explicaron eso los directores o cómo. sabes que esta película viene siendo casi el linterna verde de Marvel Comics. Pues casi que la borran del mapa, porque es que mira que Tony sigue con el reactor. ¿O Y no? Sí. no tuvo prácticamente trascendencia y la Sí. explicación de los Entonces, pues poderes. como que, mejor dicho, la mejor forma de sustentarlo era no explicarlo. En teoría las vuelve a hacer, porque mira que hasta le hace una armadura a Pepper. Entonces, pues, valiente gracia, pero sí, esa película es de las peliculitas que le da pena a Marvel Comics demostrar, porque sí, pues es que acabaron con el personaje de una manera muy triste.
pues acaban con Iron Man, y sobre todo lo del mandarín a mí me parece imperdonable. A mí me parece súper imperdonable. Y es que miren que esa es una de las grandes fallas que tiene el universo de Marvel Comics en el cine. Sáquenme a Thanos. Sáquenme a Thanos y sáquenme a Calavera Roja. Y díganme un villano importante de las películas de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel. No estoy hablando de las de Spider-Man, estoy hablando del universo cinematográfico de Marvel. Díganme un villano así, que ustedes digan qué villano más teso lo que hizo. No, profe. ¿Profe qué, Ultron o qué? Básicamente Ultron sería de los poquitos que logra como hacer algo, pero de resto, Ultron, listo, perfecto, se lo valgo. ¿Quién más? Pues depende de cómo tomemos a Loki. Si Por lo eso, pero es que Loki no es un villano al 100%. Loki es un Exacto. personaje que va de un lado a otro. Entonces tampoco, porque es que Loki puede ser muy malo en ciertos momentos, pero él lo hace más como por ser ese dios de la mentira y del engaño y todo el cuento, pero realmente él es como muy de ambos lados. Entonces miren que los personajes los villanos de Marvel quedan como muy en el aire, quedan como, ve, ¿y este man qué? ¿Cierto? Pues como que, por ejemplo, el villano de Civil War, ¿quién es? El Barón Zemo. ¿Qué hace ese tipo? Como que no hace nada. Son personajes que pasan y se quedan. Eh, mm, Claw, el villano de Pantera Negra. También, miren que es tan irrelevante el papel que cumplen estos villanos que usted los ve en las películas y usted se le olvidan. ¿Cierto? Killmonger se Profe, enfrenta con Pantera Negra y todo, pero no pasa de ser como una pataleta de yo quiero el poder. ¿Cuál? pues eso marca como un estilo en el cine generacional, porque digamos que adecua a la persona que mira a acostumbrarse al héroe todopoderoso que triunfa al final, y que el villano siempre tiene como o motivos muy, digamos, insuficientes, tontos, o un desarrollo, digamos, incorrecto. Entonces la gente Sí, siempre empieza a acostumbrar a este tipo de historias donde el héroe es así, el villano es malo y el bueno es bueno porque es bueno. Entonces exacto. va como sentando un estilo que va encasillando mucho el género, y teniendo en cuenta la repercusión de estas películas, no le hacen esa justicia al cómic y a lo que quiere transmitir. Pero mira, por ejemplo, las películas de DC sí tienen villanos muy buenos. Mire que DC ha hecho películas de villanos. Joker es un villano, hicieron una película de él. Profe, pero Y digamos, qué pena, profe, con lo que decía el sí, compañero, pues Marvel nunca ha hecho ese tipo de películas, pero la anterior a Endgame, que ganó Thanos, pues ella fue, pues porque era una secuela, digamos, lo hicieron de esa manera, pero ella me parece que, como que nunca la habían hecho, pero cuando lo hicieron le salió muy bien. sí, sí, de cierta manera se puede decir eso, pero mira que igual estamos hablando de 10 años de películas y tenemos Infinity War y tenemos Era de Ultron, dos villanos, ya, pare de contar, no tenemos más, todos se quedan en el aire, mientras que muchas veces, por ejemplo en DC, los villanos de DC son villanos que quedan marcando, incluso muchas veces ustedes miran las carteleras de cine, sale mucho más grande el nombre del actor que hace el villano que el mismo que hace el personaje. Por ejemplo, en la de Batman y Robin, el nombre de Schwarzenegger salía inmenso frente al nombre de George Clooney y de Chris O'Donnell, que eran Batman y Robin, que eran supuestamente los protagonistas de la película, y Schwarzenegger salía así grandísimo, Schwarzenegger, ¿cierto? Entonces, hace parte como que ellos se dedican mucho al héroe y dejan al villano como ahí, como ahí, como ahí, sabiendo que Marvel tiene unos villanos tesísimos, demasiado tesos, ¿cierto? Que, Profe, hola,
También puede ser como las películas de Marvel, yo siento que hoy día están hechas para ser más digeribles. Entonces están hechas para que el niño le diga a la mamá, ay, mami, quiero ir a ver a Iron Man, o quiero ir a ver tal cosa. Entonces, eso también hace que de pronto el desarrollo del villano no se pueda hacer tanto de esa manera, pues porque el niño, a fin de cuentas, que va a ser el que va a llevar todo eso, pues, pues que no sea como, que no pueda ser como tan desarrollado, pienso yo. Eso es una forma en la que yo lo veo. DC todavía se va más por un público un poco más adulto, entonces también como que tiran más hacia a lo psicológico, a desarrollar más los personajes. De pronto puede ser eso. Profe, Sí, yo también puede ser quiero por ahí. Sí. comentar algo respecto a lo que está diciendo la compañera, y es que recuerdo cuando salió la película del Joker en octubre de ese año, que muchos, pues yo veía como muchos comentarios al respecto, como no, yo fui con mis hijos y esperaban ver a Batman, algo así, es como personas que, como dice la compañera, están tan acostumbrados a ver al héroe que piensan que todas las historias van a tenerlo, y a mí me causaba gracia, como, bueno, el enfoque es para adultos, de, por ejemplo, de Joker, pero me encontraba esos comentarios, como, bueno, ¿y dónde está Batman? Entonces la gente tampoco que no tiene mayor profundidad en el conocimiento del cómic, ve el nombre y piensa también que va a ser similar a Marvel. Como las películas de Marvel son tan populares y atraen tantas, digamos, nuevas generaciones que no están necesariamente conectados al desarrollo del cómic, esperan ver algo, pues hay algo que esperan ver. Por eso, por ejemplo, las películas de DC crean esa tensión porque uno no sabe qué esperar realmente, como por ejemplo en esta de Batman que se viene, yo no tengo ni idea qué va a pasar, no sé qué van a hacer. Sí. Ve, hay un resumen muy bueno del DC Fandom donde explican eso, te lo voy a recomendar. Lo hicieron un profesor de la Bolivariana y un pelado de Bogotá, hablando acerca de qué va a pasar con la película de Batman. Listo, profe, gracias. Te lo pasaré. Entonces, ese es justamente el asunto. Es eso, pues sí, marca la diferencia y todo, pero igual, así como yo le tengo que enseñar al niño quién es el bueno, también le debo mostrar quién es el malo de la historia y mostrarle lo que no está bien, ¿cierto? Debo hacerlo, debo jugar con eso también, debo tener conciencia de ese tipo de situación, porque el niño el día de mañana tiene que aprender quién es el bueno y quién es el malo, y qué es hacer las cosas bien y qué es hacer las cosas mal, ¿cierto? Profe, Entonces, sí, profe, pero ¿qué villanos tiene Marvel, digamos, icónicos o algo parecido? icónicos. No, pues Calavera Roja, ya ustedes dijeron Ultron, El Beyonder. Thanos, Beyonder, vea, imagínense, no, eso hay una cantidad. Los villanos de, por ejemplo, ¿cómo se llama? De Ghost Rider son bacanísimos. Y Eh, Mephisto, el mismo Mephisto. ajá, Mephisto, Pero, por ejemplo. Y No, pero ellos es que en tienen la cantidades. en una de las películas de Thor, la donde aparece la hermana, ese no sería un Ella, villano también que fue ella haría también una villana muy interesante, sí, también. También sería una villana muy interesante de manejar, pero es que volvemos al asunto, hacen cosas pero como que no hacen nada, ¿cierto? Pues como que aparecen y sí, te destruye el martillo y qué, pues como que se queda, no sé, nos quedan como debiendo eso y no sé si es que, por ejemplo, DC lo tienen acostumbrado a esas superactuaciones de los villanos, ¿cierto? Un Heath Ledger, una, un Jack Nicholson, un Kevin Spacey, ¿cierto? Que hacen villanos tan geniales y con una carga emotiva tan fuerte que cuando uno ve los villanos de Marvel como que quedan ahí, ¿cierto? profe, y no existe porque si se supone, pues, yo lo que noto es que siempre Marvel tiene como, digamos, Iron Man, me parece que es multimillonario como podría ser Batman. Sí. Eh, digamos, un Guasón en Marvel. Ve, lo más cercano yo creo que sería de pronto algo así como el Duende Verde. La forma como de actuar y todo eso, el Duende Verde tiene mucha carga de él, bastante. Sí, pero no, como vos decís, o sea, no pegó, no le dan la importancia entonces porque... Ujú. Aunque lo que pasa es que recuerde que las películas de Spider-Man no son directamente de Marvel Studios,
¿cierto? Son de Sony. Entonces, por eso no las metí en el paquete. Pero ¿qué? Pero a mí me parece, por ejemplo, como manejan el cuento del Duende Verde y todo eso, me parece mucho más importante. Incluso, por ejemplo, a mí Sandman no me chocó como sale en la película de Spider-Man. Me parece pues como que lo trabajan bien. Pero es que miren que volvemos al asunto, estas no son las de Marvel Studios, son las de Sony, ¿cierto? Entonces, y ni hablemos ni toquemos Cuatro Fantásticos todavía, porque Cuatro Fantásticos sí que me da pesar. A mí me da mucho pesar del Doctor Doom como lo han acabado tristemente. Acabó muy tristemente con ese personaje. Se ha ido tristemente a pique el Doctor Doom, ¿cierto? Bueno. Profe, y yo tenía una pregunta. Claro, dale. En las películas, pues es que yo no conozco mucho del cómic de Iron Man. Entonces, tranquila, nadie es perfecto. ¿Qué tanto aportó Robert Downey Jr. al Iron Man que ve uno en las películas? O sea, ¿qué tanto hay de él y no del cómic? ¿O él es muy fiel? ¿Sabes que hay una cosa? A mí me parece que Tony Stark es tan Robert Downey Jr. como Robert Downey Jr. es muy Tony Stark. Porque han sido una persona con dinero, con problemas, ¿cierto? Mira que Tony Stark, por ejemplo, Tony Stark, el problema que ha tenido con el alcoholismo y Robert Downey Jr. es, entre él y Charlie Sheen, son conocidos por ser los actores con más entradas a la cárcel en Hollywood. Pues Robert Downey Jr. ha estado por consumo de alcohol, por manejar ebrio, sustancias psicoactivas, por contratar prostitutas, porte de armas, pues una cantidad de cosas. No sé si ustedes se acuerdan un capítulo de Los Simpson donde ellos van a conocer Hollywood y llegan a una parte del tour que están haciendo en el estudio y dicen, ay, miren, están grabando una escena de una película de policías. Y llega el guía y les dice, no, eso no es una película, ese es Robert Downey Jr. Y es la policía dándose bala con Robert Downey Jr., ¿cierto? Entonces, esa es la fama que tiene, ¿cierto? Esa es la fama que él tiene. Entonces, es muy similar porque es una persona con plata, llena de problemas, alcohólico, una cantidad de cosas que hizo mucho y así como arrogante, todo. Me parece que le cayó como anillo al dedo a este tipo. Me parece que funcionó cantidades. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Bueno, en la Edad de Plata entonces también aparece otro tipo de historias donde empiezan a aparecer un personaje que es un niño, que es Superboy, que era contando las historias de qué pasaría si Superman cuando era niño ya fuera un superhéroe, ¿cierto? Entonces era un niño haciendo, digamos, aventuras mucho más sencillas, enfrentándose a ladrones y todo eso, pero era para más o menos llevar un poquitico la fórmula de el niño que estaba antes en el Sidekick, llevarlo pues a las historietas, ¿cierto? Entonces aparece entonces Superboy, y hay historias donde él es un niño e historias donde él ya es un poco más grande, ¿cierto? Donde ya es adolescente, y entre esas adolescentes aparece el primer grupo de superhéroes que aparece con la Legión de Superhéroes, ¿cierto? Y es un grupo de superhéroes del futuro que viajaba al pasado y buscaba a Superboy, porque ellos conocían la leyenda de Superman, habían oído hablar de Superman, pero no sabían qué había pasado con Superman. Superman se había desaparecido. Entonces viajan al pasado para que Superboy les pueda ayudar. Entonces le entregan un anillo que es el anillo de la Liga de la Legión de Superhéroes, para que él pueda viajar al futuro, estar con ellos y luego se devuelve. Entonces, como vuelve al mismo momento en que partió, la gente no lo extraña, ¿cierto? Incluso no sé si ustedes se vieron Smallville, se acuerdan de un anillo con el que Luisa Lane viaja al futuro. Ese anillo se lo entregaron a Clark unos pelados que vinieron del futuro, que tenían, recuerden que en Superboy en Smallville usaban como ese código de las chaquetas de cuero.
Si ustedes se fijan en las chaquetas que tenían de cuero, tenían estos loguitos marcados, ¿cierto? Que son el chico cósmico, el chico rayo y la chica Saturno, ¿cierto? Personajes poco conocidos, pero que sirvieron para ensayar la fórmula de poner varios personajes a trabajar en un grupo, ¿cierto? Y les funciona perfectamente. Este es el remake, pues, de esa portada, donde ya, pues, como que renuevan a los personajes. Y aparece entonces así ese primer grupo de superhéroes, y la fórmula funciona tan bien que se van y crean también la Liga de la Justicia, ¿cierto? La Liga de la Justicia o el Justice League of America, donde esa fórmula es muy interesante. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que con incluir a Superman adentro del grupo, jalaron mucho ventas hacia la revista. Entonces aquí es donde crean un grupo con Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Linterna Verde, y empiezan a aparecer otros personajes. Uno que para la época de pronto no era tan conocido, que es Martian Manhunter, ¿cierto? Entonces ahí está Martian Manhunter como uno de los personajes que de pronto no eran tan conocidos, y la fórmula les funciona demasiado bien. Funciona tan bien que todavía hoy en día existe, ¿cierto? Y miren que esa es más o menos la tabla de salvación que tiene DC Comics. DC Comics le está apuntando a hacer película de Liga de la Justicia. Ya nos hablaron de ahora la película de el Snyder Cut, que es hacer la nueva versión de la Liga de la Justicia, ¿cierto? Y es justamente eso. En Cartoon Network, por ejemplo, que hace unos años lanzaron la Liga de la Justicia, luego de la Liga de la Justicia lanzaron otra que se llamaba Liga de la Justicia Ilimitada. En Liga de la Justicia Ilimitada salían como los personajes poco conocidos o no tan conocidos del universo DC, y entonces ¿qué aprovechaban ellos? A que hacían una misión y mandaban a Batman con Aquaman y con Satana, que no era tan conocida. Entonces la gente veía a Satana y la gente como que se enamoraba del cuento de Satana, ¿cierto? Y simultáneamente, ¿qué hacían? Ah, no, pues entonces, fácil, publiquemos también una revista simultáneamente con historias de Satana, y sacaban una versión corta de 4 revistas con una historia de Satana, y así van explotando los personajes y hacían que la gente se acercara más a conocer este tipo de personajes, ¿cierto? Es básicamente el truco. Ya de ahí, en el 61, Stan Lee estaba pasando como por una crisis, entre ellas creativa, y decía pues que ya no tenía como nada más que aportarle al cómic y todo, y lo busca el editor y le dice: ve, necesitamos crear un grupo de superhéroes, pero un grupo de superhéroes, porque mira que DC Comics tiene la Legión de Superhéroes, tiene a la Liga de la Justicia, necesitamos hacer un grupo. Y ahí es donde Stan Lee hace como una pequeña visita a lo que ya existía, y se encuentra por allá en estas historias de suspenso que hacían por allá en los años 40, 50, se encuentra varias historias. Entre ellas, espérense, yo no está acá, entre ellas encuentran, por un lado, La Mujer Invisible. La Mujer Invisible hace parte de esas historias de suspenso, entonces incluye a la Mujer Invisible en el grupo. La Cosa es una versión de Hulk un poquito más humanizada, ¿cierto? Donde tiene conciencia, pero tiene una gran fuerza, es indestructible, ¿cierto? Tiene muchas cosas. Reed Richards, que es el Hombre Elástico. Recuerden que nosotros ya habíamos hablado del Hombre Elástico de DC Comics, entonces aquí viene Reed Richards como ese personaje que es el Hombre Elástico de Marvel. Y a diferencia del Hombre Elástico de DC Comics, que es el personaje de pronto más tontico que tiene DC Comics, este tipo es uno de los hombres más inteligentes del universo de Marvel, junto a T'Challa y a todos estos otros personajes, que por eso ellos crean los Illuminati. Y el último que agrega es la Antorcha Humana, que también viene de esas historias de suspenso de los años 50, pero con un detalle, y es que en el cómic original, la Antorcha Humana era un androide que crea un científico, pero tiene un problema, y es que cada que el androide entra en contacto con el oxígeno, se enciende, ¿cierto? Y entonces tenía que vivir en una cápsula de oxígeno cero,
para no encenderse, hasta que un día se aburre el androide y rompe la cápsula y sale a caminar por todos lados y se vuelve pues una amenaza porque quema absolutamente todo. Entonces coge esos personajes y no solo crea un grupo, crea una familia, donde toda la vida, incluso antes de casarse, Riff y Susan eran el papá y la mamá, y este otro par de niños eran justamente los niños de la casa. Entonces, la Mole y la Antorcha Humana eran el par de niños que se mantienen agarrados. Y eso los crea, digamos, desde el concepto de la familia y los hace unos personajes muy cercanos. Y de nuevo sucede que una historia que hizo, digamos, ahí como a medias, a regañadientes Stan Lee, se vuelve una historia muy famosa y eso hace que él se quede de nuevo en el mundo de los cómics, ¿cierto? Bueno. ¿Qué horas tenemos? Bueno, ya es la 1:20, muchachos. ¿Tienen algo para agregar de Cuatro Fantásticos o algo? Profe, que bien interesante que Chris Evans fue Antorcha. ¿Cómo? Fue muy interesante que en esa película hace 1000 años Chris Evans era la Antorcha, ¿no? Ah, sí, claro. No, y eso pasa mucho. Hay mucho personaje que hace un personaje en una película y luego pasan, ¿cierto? Mira que Chris Evans era la Antorcha y luego se convirtió en el Capitán América, ¿cierto? Deadpool también. Deadpool también. Deadpool era Linterna Verde y terminó siendo Deadpool, ¿cierto? Pues eso pasa mucho. Eso pasa mucho pues en el mundo de los cómics. Porque eso es pues, Profe, simplemente donde los contraten a ellos. ¿Cómo? profe, y pues, en lo del universo de las películas, ¿existe como alguna posibilidad de que en algún momento una de los Cuatro Fantásticos con todos estos de los Avengers o Ahora incluso sí, algunos de ahora los sí, X? porque recuerden que los derechos de Cuatro Fantásticos eran de Fox y ya DC compró Fox. Entonces muy probablemente ahora sí pase. Perdón, Disney compró Fox, entonces ya tienen los derechos de una cantidad de historias, tienen los derechos de los X-Men, tienen los derechos de Cuatro Fantásticos, entonces muy probablemente sí suceda. Muy probablemente eso sí suceda, muchachos. Profe, y sobre la película esta que van a sacar de los Eternos, ¿usted de Sí, pronto de ellos o no? pues yo de los Eternos, la verdad, no tengo como mucha información. No tengo pues como mucha información. Pero es como los Eternos son un paralelo a lo que son los nuevos dioses del universo de DC Comics, ¿cierto? Son como la justificación de esto es el cielo y estos son los dioses que hay en el cielo, básicamente, ¿cierto? Es como eso, como para entenderlo de esa manera. Y hay unas historias que es como una nueva mitología que intentan crear ellos desde los Eternos, pero vuelvo y te digo, no soy el más conocedor de los Eternos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos. Listo, muchachos. Entonces nos vemos la próxima semana. Recuerden ver el video, porfa, de cómo hacer el final, para que la próxima clase me hagan las preguntas pertinentes. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, perfecto. Profe, mi grupo entonces quedamos en de trabajo, el de las imágenes. Sí, envíamelo de aquí al viernes, ya que algunos no alcanzaron a coger la instrucción la clase pasada, que no me acordaba de esa parte. Qué pena de nuevo, muchachos, con eso. Como les expliqué, no me acordaba que les había explicado cuando ya se habían ido algunos. Listo, entonces démosle plazo hasta el viernes para mandar eso. Ok. Dale, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Listo, muchachos, Gracias, que estén muy profe. bien. Profe, que estés bien, chao. Mismo, chao, chao.